hermanos, en cuanto al alimento, ¿verdad? Pues gracias a Dios que hemos tenido, hermanos, un abastecimiento completo tanto en nuestra alma como en nuestro cuerpo. Así es que en esta tarde, hermanos, pues ya decía mi hermano Gustavo, ¿verdad? Creo que es una de las tareas un poco más difíciles, poder mantener la atención cuando uno ha acabado el día de la jornada, ¿verdad? El trabajo, las actividades, y luego después de una cena, pues empieza a sentir el cuerpo, ¿verdad? El peso. Pero vamos a tratar, hermanos, de mantener nuestra atención en lo que la palabra de nuestro Dios tiene dispuesta para nosotros esta tarde. Hemos estado, hermanos, girando en torno al capítulo 17 del libro de Juan. Y podríamos decir, hermanos, que es una de las exposiciones más hermosas, más llenas de gloria, ¿verdad? Porque ahí está nuestro Señor Jesucristo hablando, y no por la invitación como en una ocasión los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, donde él, hermanos, inmediatamente dice, bueno, vosotros oraréis de esta manera. Allí no está siendo invitado, no está recibiendo, hermanos, ninguna súplica para que les muestre la forma de dirigirse hacia el Padre, sino más bien ahí, hermanos, es el impulso, y diríamos nosotros acompañados de la necesidad que por la naturaleza humana él tiene de expresar estas palabras ante el que todo lo puede. De tal manera que cuando él abre sus labios, hermanos, no solamente son los labios que se abren para pronunciar aquel diálogo, sino es el corazón mismo, hermanos. El corazón que está siendo apretado, que está sintiendo el rigor. Ahora sí que la humanidad del Señor, hermanos, está forzando, y él, hermanos, en aquella necesidad expresa estas hermosas palabras, muy ricas, ¿verdad?, en su contenido. Y es cuando brota, hermanos, esta hermosa oración que Juan nos ha hecho el favor de registrarla, claro, por la dirección del Espíritu de nuestro Dios. Juan 17, hermanos, contiene la oración de Jesús, y esta oración es conocida de dos maneras. Algunos le llaman la oración de alto sacerdocio, porque es Jesús, hermanos, el que está hablando ante el Padre, buscando ayuda o intervenir en favor de los discípulos. También esta oración ha sido llamada como el último testamento de Jesús. ¿Por qué razón? Porque a través de esta expresión, hermanos, él está hablando ante el Padre para que provea, según las peticiones que está haciendo, en favor de sus discípulos. De ahí se debe, hermanos, que se le conozca, ¿verdad?, como la oración del alto sacerdocio y el último testamento de Jesús en favor, que lleva bendiciones para sus discípulos. Pero también, hermanos, esta oración es considerada como la más grande oración jamás dicha. Hay un escritor, hermanos, llamado Charles Spurgeon, y este hombre, hermanos, dejó algunas letras por ahí grabadas, donde él dice, algunos hombres hacen largas oraciones, pero la verdadera oración es medida por el peso y no por la longitud. Y estas palabras, hermanos, encierran una gran verdad, porque cuando analizamos, hermanos, con respeto, con reverencia, y con nuestro corazón ardiente, hermanos, de saborear y de internarnos en esta palabra, indudablemente que encontramos la profundidad y el peso que ésta tiene, hermanos. Y cuando nosotros nos acercamos ante esta oración con un corazón contrito y humillado, hermanos, es difícil contener las lágrimas, porque allí está el sentir del hombre más santo sobre la tierra. Allí está el sentir, hermanos, de aquel que vino y ofrendó su vida, hermanos, en servir, en ministrar, en ayudar, en sanar, en proveer, en estar siempre en el momento de mayor necesidad de cualquiera de aquellas personas, y siempre, hermanos, estuvo con la disposición de extender sus manos. Pero el tiempo ha llegado, y es donde él abre su corazón hacia el Padre Celestial. Cuando este hombre, hermanos, escribe precisamente estas palabras y dice que hay oraciones demasiado largas, pero la verdadera oración es medida por el peso y no por la longitud, decíamos que tiene cierta razón, porque la oración de Jesús, hermanos, tiene tres factores
que nos ayudan a determinar que es una oración, diríamos nosotros, oración de oraciones, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, por el que hace la oración. Y quien hace la oración es Jesús. Y a Jesús, hermanos, a través de las Escrituras, se le describe como el que era Dios desde el principio, Juan 1:1, el que era la luz, el que fue manifestado o vino a manifestar al Padre, el que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús, hermanos, es dispuesto o es mostrado por los escritores, proclamado como el Verbo, como el Cordero, como el pan de vida, como la luz del mundo, como el gran yo soy, el buen pastor, como la resurrección y la vida. Por eso, hermanos, es que este es uno de los factores que hacen, verdad, que la oración de Jesús sea sublime, por aquel que la está encaminando y la dirige ante el Padre celestial. Pero hay otro factor también, hermanos, que determina esta oración. Aquella, hermanos, la ocasión que demanda la oración. También este es un factor importante. Se dice que las ocasiones proveen peso a las palabras. Hay un hombre, o hubo un hombre en años pasados llamado Neil Armstrong, y ustedes me habrán de disculpar si no pronuncio correctamente los apellidos, pero este personaje llamado Neil Armstrong dijo, hermanos, este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran brinco para la humanidad. Estas palabras las pronunció mientras él bajaba de su nave espacial, convirtiéndose en el primer hombre que pisaba la luna. Y la ocasión por las cuales él pronuncia estas palabras, las circunstancias que le rodean, son las que le dan valor y peso a las palabras que él echa. De la misma manera, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, la situación ayuda a darle peso a las palabras. La ocasión, hermanos, que rodea esta oración, note usted las primeras palabras de Jesús ahí en el capítulo 17, versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Ahí está la ocasión, ahí está lo que mueve, ahí está lo que provoca, hermanos, que de él broten aquellas palabras que dirige al Dios de los cielos. ¿Cuál es esa hora? Él está diciendo, Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál es esa hora, hermanos? Esta expresión que brota en los labios de Jesús nos hace estremecernos, porque él, conociendo los tiempos, conociendo lo que se avecina, entonces se dirige al Padre, levanta su rostro y le dice, Padre, la hora ha llegado. ¿Pero a qué hora hace referencia? Es la hora, hermanos, de cumplir las profecías que hablaban tocante al siervo de Dios. Es la hora, hermanos, en que viene para consumar la dispensación antigua y dar inicio a la nueva. Es la hora, hermanos, en que viene su cita con la cruz. Es la hora, hermanos, en que viene el tiempo de la separación, el tiempo de la traición, el tiempo del sufrimiento, el tiempo del calvario, de su muerte en la cruz. Él está sintiendo, hermanos, un estremecimiento en su cuerpo cuando dice, Padre, la hora ha llegado. Porque él sabe, hermanos, lo que viene a continuación. También, hermanos, otro factor que determina a esta oración como una oración grande, sublime, es, hermanos, el contenido. Algunos hermanos ya han hablado acerca de lo que contiene esta plegaria, y en alguna de ellas el Señor está, hermanos, orando por sí mismo. Está orando por los discípulos que están presentes y está orando por todos aquellos que habrían de creer por la palabra de ellos. Esto es lo que contiene, hermanos, esta oración de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos, hermanos, por ahí a leer Juan capítulo 17, versículo 11, que es el punto de referencia y es el texto donde vamos a centrar nuestra atención. Dice, hermanos, ahí Juan 17, versículo 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Para que sean uno, dice el Señor.
Pero noten ustedes, hermanos, cómo empieza este texto. Dice, y ya no estoy en el mundo. Aquí la forma de dialogar de Jesús, hermanos, habla como si ya el tiempo estuviera ocurriendo, como si ya el Calvario ya hubiera pasado. Estaba tan seguro, hermanos, de llevar la victoria sobre la misma muerte, que él dice, Padre Santo, estoy en ti. Porque dice ahí en el verso 11, dice, hermanos, y ya no estoy en el mundo. Él está sintiendo, hermanos, que lo que se avecina y el sufrimiento que habría de tener, él lleva completamente la seguridad de la victoria. Y él ya se siente como en un tiempo, hermanos, que ya ha concluido todo. Es por lo que expresa de esta manera la oración. Y luego dice, Padre Santo. Contrasta, hermanos, con esta expresión con lo que es el mundo malo. Dice, Padre Santo, ¿verdad? Tú habrás de cuidar, tú habrás de vigilar, tú habrás de proveer. Tú habrás de extender tu mano, dice, para brindarles el cuidado a estos discípulos. Jesús sabía, hermanos, de todo lo que se avecinaba. Sabía que iban a herir al pastor y los discípulos iban a huir, con miedo, con temores. Tenemos por allá al apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando él aseguraba y decía, yo estoy dispuesto a ir a la misma muerte por ti. Dijo, Pedro, ten paciencia, cálmate, porque no habrá de cantar el gallo, dice, sin que me hayas negado 3 veces. Estas cosas el Señor sabe que van a ocurrir. Y por esa razón, hermanos, extiende su petición al Señor y le dice, Padre Santo, cuídalos, protégelos, ayúdalos, considéralos, protégelos, está con ellos en todo tiempo. Pero el Señor, hermanos, está convencido de que habrá de vencer sobre la misma muerte. En esta expresión, hermanos, dice, para que sean uno. Que es el punto, hermanos, que vamos a tratar. Para que sean uno. Una de las cosas más difíciles, hermanos, más difíciles, ¿por qué? Más difíciles yo la he considerado, hermanos, y en estos días que nos estaban dando, en este día que nos estaban dando por ahí los talleres, ¿verdad? Algunos llevan mucha relación porque hablaban de santifícalos en la verdad, guárdalos en tu nombre, ¿verdad? Y otras cosas que se mencionan en favor de los discípulos, y parece ser, hermanos, que el común denominador donde se nos evalúa a los seres humanos y a los miembros de la iglesia, que la razón por la cual no guardamos nosotros la unidad es porque no hemos aprendido a someternos a la voluntad de Dios. Jesucristo lo dijo en una ocasión, y ese es el principio para que nosotros podamos estar dentro de la unidad, de la cual, hermanos, Él está orando y pidiéndole al Padre para que Él vele por el bienestar de sus siervos. Jesús dijo, hermanos, todo aquel que quiera venir en pos de mí, claramente lo estableció, niéguese. Cuando nosotros aprendamos a negarnos a nosotros mismos, podemos tener ahora sí, hermanos, garantías de poder guardar la unidad. Porque vamos a ser uno. Porque el Señor va a venir a trabajar en campo, hermanos, completamente dejado a su voluntad. Hay una parte por allá que el apóstol Pablo menciona en la carta a los Efesios en el capítulo 3 del 14 en adelante. Y dice el apóstol Pablo, ¿no? Por esa razón doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego habla ahí de las riquezas que está pidiendo que bendiga favorablemente a la iglesia en Éfeso. Y luego le dice, para que fortalezca el hombre interior y para que Cristo habite en sus corazones. Es lo que está orando el apóstol Pablo. Pablo le dice al Padre Celestial, le dice que vengas y fortalezcas el hombre interior y habite Cristo en sus corazones. Cuando yo leí este pasaje, hermanos, me quedé pensativo. Dije, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo esté pidiendo que Cristo venga y habite en el corazón de los efesios? ¿No dice la palabra de Dios que ellos son hermanos? ¿No dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos y somos bautizados, recibimos de perdón de pecados y el don del Espíritu Santo? ¿Por qué está pidiendo Pablo entonces que Cristo habite en los corazones de los hermanos de Éfeso? Bueno, me di a la tarea de buscar un poquito, hermanos. Y hay 2 palabras que expresan el habitar o hacen referencia a morar de parte de Jesús. Y parece ser, hermanos, que una expresión hace referencia a habitar en forma temporal, con ciertas limitantes. Y eso es lo que los efesios tenían. Y Pablo no quiere que solamente tengamos a Jesús como un huésped, que no lo abriguemos temporalmente,
Que no venga a nosotros y le digamos: te cedo la mitad de mi voluntad, pero la otra mitad déjame gobernarla yo. No, el apóstol Pablo quiere, hermanos, que Jesús venga y se constituya en el huésped principal y que tome, hermanos, la dirección y las riendas de nuestras decisiones. Es lo que el apóstol Pablo por lo cual está orando. Y cuando nosotros no hemos dejado que venga Jesucristo, hermanos, y Él tome la dirección de nuestras vidas, y Él tome, hermanos, las decisiones en nuestra mente, entonces es difícil que nosotros guardemos la unidad. Y ahí está la base. Jesucristo les dijo claramente: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quiero el campo libre. Quiero libertad de movimiento en tu mente, en tu cerebro, porque yo quiero trabajar y moverte y ayudarte y decidir por ti. Bueno, parece ser que es la expresión que el apóstol Pablo usa después, por ahí en la carta de los Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿verdad? Cuando él dice: ya no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí. Eso es, hermanos, lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros. Cuando Él eleva esta plegaria, esta oración, hermanos, le dice al Padre: para que ellos sean uno, como tu Padre y yo, dice, somos uno. El Señor oró, hermanos, por la unidad de sus siervos, pero por la unidad de aquellos verdaderos hijos de Dios, es decir, por aquellos sus discípulos presentes y los que habrían de venir por la palabra que ellos fuesen a predicar. Mire, hermanos, el resultado de la oración de Jesús. Cuando nosotros abrimos el libro de los Hechos, nos damos cuenta, hermanos, de la vida, de la forma, de la armonía, de la comunión en que los primeros cristianos vivieron. Ahí está la respuesta de Jesús, del Padre, perdón, hacia Jesús, ¿verdad? Viviendo en armonía, mostrando una singularidad existencial en su comunión, mostrando un espíritu de armonía cuando tienen el concilio en Jerusalén. Y todo el libro de los Hechos nos relata, hermanos, la vida y la familiaridad con que cada uno estuvieron dispuestos a llevar la vida cristiana. Cuando nosotros hablamos de unidad, hermanos, la del Espíritu Santo, la que es fruto y consecuencia del andar en la luz, debemos admitir dos cosas. Una, que es un hecho irrevocable, que el Padre es quien produce, que el Padre es quien genera la unidad. Ese es un hecho, hermanos, que marca las Escrituras. Dios es el que provee, Dios es el que genera la unidad, ¿sí? Y nosotros no lo podemos negar. Y segundo, hermanos, tenemos que reconocer que lo que sí podemos intervenir es en guardar esa unidad que el Espíritu Santo nos ha proporcionado. Nuestro hermano por la mañana hablaba de Efesios capítulo 4, versículo 3, y hacía hincapié, hermanos, en aquel imperativo que dice el apóstol Pablo, cuando dice: solícitos en guardar la unidad. ¿La unidad de quién? La unidad del Espíritu. Entonces el Espíritu es el que produce la unidad, Dios es el que produce la unidad, y nosotros somos encomendados solamente a guardarla, a mantenerla activa, a mantenerla viva, a tratar, hermanos, de evitar que ésta sufra resquebraduras, que se debilite y que venga, hermanos, a causar divisiones. Pero en sí la unidad, Dios, hermanos, es el que la produce. No es el ecumenismo, hermanos, que suena por allá desde los años 60 mediante un concilio del Vaticano. No es, hermanos, aquella intención mediática que estos líderes religiosos tratan de juntar todo el grupo de denominaciones y luego conformar la Iglesia Universal. No, hermanos. La unidad de la que la Biblia nos habla es la que produce el Espíritu de Dios. Dice el Señor Jesucristo, hermanos, dice el Señor Jesucristo: para que sean uno, como tu Padre y yo somos uno. La pregunta que no podemos eludir, hermanos, es: ¿en qué son uno el Padre y el Hijo? Y cuando nosotros conozcamos en qué son uno, entonces ahora nosotros tenemos que imitar, que tratar de hacernos también de aquella relación que los mantiene a ellos unidos, y vamos entonces poder, hermanos, ser uno como miembros de la iglesia del Señor. Ser uno. Ahora hace referencia, hermanos, a uno en naturaleza. Ser uno hace referencia a ser uno en carácter.
Ser uno, hermanos, hace referencia a ser uno en propósito. Y vamos a tratar de verlo cada uno de estos. Uno en naturaleza. Cuando hablamos, hermanos, de que el Padre y el Hijo son uno en naturaleza, hace referencia a que son uno en la expresión de la unidad y no en persona. Mire usted, vamos a ver ahí en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 16 al 19, y nos revela, hermanos, una gran verdad. Juan 8, 16 al 19, dice de la siguiente manera. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Este texto, hermanos, hace referencia a dos personas. Dos personas muestra este pasaje. Son dos personas, es cierto, pero Jesús y el Padre son uno en esencia. Son uno, hermanos, conforme a la naturaleza. Por allá reza Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando refiere, hermanos, al resplandor de la gloria, hace referencia a la luz que procede de un cuerpo luminoso. Cuando hace referencia a la gloria de Dios, expresa, hermanos, todo lo que Él es en su naturaleza, en sus acciones, en todo poder sustentador y en los efectos que lleva consigo, incluyendo, hermanos, la purificación de los pecados de los seres humanos. Es cuando hace referencia a la gloria de Dios. Él es el sustentador, pero aparte de eso, hermanos, dice que es la imagen misma de su sustancia. Hay algunas versiones que por ahí en lugar de imagen expresan la palabra impronta. Y la palabra impronta, hermanos, se refiere al Hijo, que es a la vez personalmente distinto de y con todo literalmente igual a. Eso es lo que la palabra expresa, hermanos, haciendo referencia, ¿verdad?, a aquel que es la sustancia o la imagen misma de la sustancia del Padre. Dios hace ver, hermanos, a través de la palabra, que la unidad de esencia es básica para la unidad de manifestación. Aquí voy a mencionar, hermanos, dos corrientes, ¿verdad?, de enseñanza, dos formas de enseñanza que nos ayudan para entender un poco más acerca de la igualdad en cuanto a la esencia del Padre y del Hijo. Hay una, hermanos, aunque permítanme también ustedes, ¿verdad?, expresar las tres personas. Algunos prefieren no expresar tres personas, sino tres manifestaciones. Pero vamos a expresarlo en esta ocasión por tres personas. Hay una enseñanza, hermanos, conocida como la Trinidad ontológica, y esta enseñanza refiere que es base para la Trinidad económica. La Trinidad ontológica, hermanos, enseña que las tres personas de la deidad son iguales en naturaleza. Esta enseñanza nos muestra que aquellas tres partes de la deidad, cada uno de ellos, hermanos, es omnisciente, cada uno de ellos es omnipotente, cada uno de ellos es omnipresente. Es lo que esta forma de enseñanza nos revela. Luego, hermanos, está la Trinidad económica, que es la doctrina relacionada. Cuando hablamos de una doctrina relacionada, enseña cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre sí y obran para con el mundo. ¿Qué podemos decir, hermanos, tocante a esto? Que la Trinidad ontológica hace referencia a lo que Dios es, y la Trinidad económica hace referencia a lo que Dios hace, a cómo Dios obra. Miren, vamos a ver un ejemplo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ahí nos habla, hermano, acerca de la diferencia en cuanto a persona, pero son uno en cuanto a la esencia. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice de la siguiente manera: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados.
Aquí el apóstol Pedro, hermanos, tiene la precaución de nombrar cada una de las funciones del trabajo, de las actividades, cada uno, hermanos, de lo que está desempeñando en su papel, que le corresponde como deidad obrar en favor de la humanidad. Habla en primer lugar, hermanos, del Padre, que tiene la presciencia, que tiene el conocimiento anticipado, ¿verdad? Dice ahí en la primera parte del verso 2, elegido según la presciencia de Dios Padre. Luego menciona la obra del Espíritu, que es el que santifica a la iglesia. Y luego habla acerca del trabajo y de la función del Hijo, cuando Él rocía con su sangre para el perdón de los pecados. Ahí podemos ver nosotros claramente, hermanos, a una deidad trabajando en bien del ser humano, pero cada una de las diferentes manifestaciones de la deidad haciendo el papel que a cada uno le corresponde. Pero volvemos a lo mismo. Aunque son diferentes manifestaciones, son igual en esencia. Son uno. De ahí, hermanos, que Jesucristo le dice, Padre, que ellos sean uno, dice, como tu Padre y yo somos uno. Él está hablando de esa igualdad en cuanto a la esencia, en cuanto a la naturaleza. Tocante a lo que hemos visto, hermanos, pudiéramos resumir de la siguiente manera. La Trinidad ontológica trata con lo que Dios es, y la Trinidad económica con lo que Dios hace. Y la primera, o sea, la ontológica, es base para que se manifieste la segunda. Hay un pasaje, hermanos, en Juan capítulo 17, versículo 20, que nos muestra también la igualdad que existe entre el Padre y el Hijo. Dice Juan 17, 20, mas no ruego solamente por estos. Ahí el verbo rogar, hermanos, de acuerdo a nuestro diccionario en español, hace referencia a pedir, pero a pedir algo por favor. Cuando nosotros hacemos una petición o ante alguien vamos solicitando algo y le decimos te lo ruego, le estamos expresando sentir de súplica. Así nos lo traduce el diccionario. Algunos diccionarios inclusive dicen, hermanos, que rogar significa aquel que se cuelga del brazo, ¿verdad? Los niñitos de nosotros, hermanos, cuando nos ruegan, préstame el teléfono, préstame el celular, dame dinero para la nieve, y nosotros nos hacemos los desentendidos, seguimos caminando y el niño va y se nos cuelga del brazo y con ojitos lastimeros nos dice, dame, papito. Eso es rogar, eso es suplicar. También, hermanos, la palabra rogar significa instar, tratar de convencer con súplica, con sentimiento. Pero dentro del lenguaje griego no es así. Cuando nosotros hablamos de rogar, estamos hablando de alguien en inferioridad de posición, pidiéndole a alguien que tiene una elevada posición. En el caso de Jesús no es así. Cuando Él dice, hermanos, ruego, no solamente por estos, hay dos palabras de rogar en el lenguaje griego. Uno de ellos es aiteo, que significa, hermanos, o es la actitud de un suplicante, de uno que es inferior, en posición a quien hace la petición. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión cuando los judíos, hermanos, vienen ante Poncio Pilato? Poncio Pilato es el gobernador. Y los judíos son un pueblo, hermanos, que tiene una posición más baja. Pilato es el gobernador, ellos son los pobladores o los habitantes de Jerusalén. Y dice que ellos vienen y le piden que Jesús sea crucificado. Ese pedir hace referencia a una súplica. Ese es donde usa la expresión aiteo, hermanos, donde ellos están hablando de un estado inferior a alguien que tiene una posición superior. Pero cuando Jesús viene y le dice al Padre, Padre, ruego, Él no está empleando esta expresión, hermanos. Él está usando otra palabra que se llama erotao, y esta palabra significa o hace referencia a quien pide o al que está pidiendo está en el mismo nivel y en la misma igualdad, en la misma posición. Porque el Señor reconoce que Él es uno en esencia, en naturaleza, con el Padre. Él viene y le dice, te ruego no solamente por estos.
Ustedes recuerdan aquella ocasión que es relatada, hermanos, por el mismo Jesucristo, en Lucas capítulo 14, 31 y 32, cuando dice que un rey va a pelear con otro rey, y dice, y no piensa